Bueno, nada más os quería contar, estamos muy emocionadas de presentar en este marco, en el marco del seminario, esta publicación que tenéis aquí, Performing Collections. Bueno, esto es un objeto resultado prácticamente de este encuentro, porque l'Internazionale, desde hace ya muchos años, trabaja en la plataforma l'Internazionale Online, que es una plataforma pensada para ser una plataforma digital y para, bueno, pues distribuir siempre bajo licencias de Creative Commons contenidos, textos, ¿no? Promover traducciones en las distintas lenguas de los países de la internacional y más allá. L'Internazionale Online funciona con un consejo editorial que de alguna manera, ¿no?, en contagio o en reverberación a las actividades y programas que organizan los museos del Internazionale, publica, tiene una línea editorial, pero tiene también una agencia propia, unas líneas propias de debate, de discusión sobre cuestiones, ¿no?, en las que intersectan arte, política, prácticas institucionales. Os hemos traído, hemos impreso también las publicaciones, los EPUBs, ePublications, es el formato que l'Internazionale Online utiliza, y hemos traído ejemplares tanto de las distintas publicaciones de este proyecto, Our Many Europes, como de Uses of Art, que fue el proyecto anterior con el que empezó l'Internazionale Online. Y realmente hay un compendio de autores y de autoras en estos 10 años con textos sobresalientes, así que os invitamos al salir a que os acerquéis a la mesa en el hall del auditorio y os llevéis los ejemplares y también los hagáis vuestros. En esta ocasión, en este proyecto Our Many Europes, además de esa actividad editorial y de publicación que lleva a cabo la plataforma, los grupos de trabajo permanentes que hemos estado comentando estos días, ¿no?, el de colecciones, el de mediación y el dedicado también a archivos, como fruto de su reflexión y de su actividad durante estos 4 años, han editado también unos EPUBs, una serie de EPUBs que va a funcionar como una trilogía sobre reflexiones desde prácticas institucionales y no solo, ¿no?, con artistas, con compañeras que han estado con nosotras en estos años. Y ahora mismo estamos pues presentando el primero de estos 3 EPUBs, que también está disponible gratuitamente y en Creative Commons, descargable en la página l'internazionaleonline.org. Así que hoy, para presentar la publicación, tenemos a 2 compañeras del grupo de colecciones del Internazionale que han trabajado duramente también en la edición, bueno, y en los debates que han sido necesarios, ¿no?, para desarrollar la publicación. Algunas de las autoras han venido y han participado estos días como ponentes y como speakers del seminario. Y voy a presentar a las compañeras. Bueno, Lola Hinojosa no necesita presentación, la llevamos viendo estos días. Y ha sido una de las personas también, ¿no?, junto con Charo, que ha pensado el seminario, las ponentes, las invitadas, la responsable de la colección de artes performativas e intermedia del Museo Reina Sofía. Se incorporó a la institución en 2006, donde participó en la creación del Servicio de Conservación de Cine y Vídeo, en el que ha trabajado hasta 2013 y ha comisariado pues múltiples exposiciones aquí en el museo, también en otras instituciones. Y bueno, gracias Lola, que la acompaña Johanna Zilenska, compañera del MUCA, en Amberes, otro de los museos del Internazionale. Johanna es historiadora del arte y comisaria de performance, centrándose en el teatro, la literatura performativa y las artes visuales. En la actualidad trabaja como conservadora senior en el MUCA de Amberes. Entre 2015 y 2020 fue directora del Departamento de Artes Escénicas del Centro de Arte Contemporáneo del Castillo del Gujadoji Castle en Varsovia, y también ha sido comisaria jefe de Krikoteka, el centro de documentación de Tadeusz Kantor en Cracovia, Polonia, y directora artística del Centro de Arte Contemporáneo Znaki Czasu Koka en Torun, Polonia. Perdón por mi pronunciación, seguramente muy equivocada. Y además pues ha tenido el rol de editora de esta publicación, ¿no?, llevando adelante pues un trabajo complejo de agendas, de pensar también los contenidos. Así que muchas gracias a las 2 y os animamos de verdad a visitar el Internazionale Online y a usar sus publicaciones. Gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, al presentar este libro, de alguna manera van a surgir de nuevo todas las cuestiones que venimos ya tratando en el seminario a lo largo de estos 3 días bastante intensos. Por lo tanto, voy a intentar no repetirme mucho, pero bueno, son ecos y son cuestiones que están en la superficie y en la profundidad de todos estos debates, y lo que viene siendo claro, ¿no?, en todo lo que estamos viendo y que el grupo de la Internacionale veníamos comprobando durante todos los años que llevamos funcionando como grupo, porque tenemos Our Many Europes, es esta segunda edición de la Internacionale, pero ya hubo un periodo anterior de 5 años donde también estuvimos trabajando juntos. Y bueno, como se viene expresando en los últimos tiempos, pues los museos han ido incorporando las artes vivas y las actitudes performativas en el centro de sus programas. Las universidades también han incorporado, la han incorporado a sus actividades académicas, y lo más reciente quizá es que las colecciones han comenzado a adquirirlas. Bueno, ya se ha comentado muchas veces que el Museo Reina Sofía ha abierto este departamento centrado en las artes performativas, no solo dentro de su programación como una programación regular, sino dentro de su colección, abordando cuestiones como la documentación, la preservación y la activación. Esta atención genera debates en torno a temas que rodean constantemente a la práctica, por ejemplo, como se ha venido debatiendo, su institucionalización y la pérdida de potencial crítico que ésta implicaría, la mercantilización, la precariedad y la vulnerabilidad de la disciplina, la convivencia con lo digital, el archivo y la memoria, etc. En definitiva, la paradoja de coleccionar lo vivo. La temporalidad de la performance reúne una serie de retos que lleva a múltiples preguntas. Querría formular solo algunas. Por ejemplo, ¿cómo pueden coexistir las artes vivas y las artes visuales? Responden a la misma lógica. ¿Qué significa institucionalizar la performance, moverla de los márgenes al centro del discurso? ¿Absorberán las instituciones su potencial crítico? ¿Pueden las instituciones crear nuevas subjetividades críticas a través de cuerpos vivos? ¿Están los museos preparados para interpretar los riders, asumir los honorarios, los ensayos, la improvisación? ¿Están los museos preparados para incluir arte vivo en sus colecciones? ¿Cómo compramos una puesta en vivo? ¿Cuántas ediciones existen de la misma pieza? ¿Qué compramos exactamente cuando compramos una escenificación? ¿Se pueden activar las piezas performativas en el futuro cuando el artista no está vivo? Y por tanto, ¿cómo es posible restaurar, que es una palabra muy de museo, las potencias poéticas, políticas, cuando el autor muere? O quizás simplemente estas obras, o algunas de ellas, simplemente deben desaparecer. Bueno, hace 4 años, en este segundo periodo de la Internacionale, es que cuando nos pusimos a trabajar juntos, decidimos que el grupo de colecciones iba a centralizar su investigación en el ámbito de lo performativo. El marco cronológico que se marcó fue el de los años 90, porque en el anterior periodo se había trabajado el arte de los 80 con una serie de cuestiones que nos parecieron importantes sobre aquel momento, como la pandemia del SIDA, el antimilitarismo, o el año 1989 como hito clave de fin de un periodo. Y en esta ocasión, el marco cronológico principal en el que hemos trabajado ha sido el de los 90. Quizá Joana va a profundizar un poco en eso en su intervención. Pero dentro de ese marco temporal nos pareció pertinente focalizar los esfuerzos en esta cuestión de coleccionar performance por todas estas preguntas que afloran, ¿no?, como venimos viendo a lo largo del seminario. El verdadero origen de esta publicación, Performing Collections, está en un encuentro que tuvo lugar en 2019 de las diferentes profesionales de colecciones de los museos de la Internacionale, que se organizó en el SALT, en Estambul,
Fue un encuentro sin público, a puerta cerrada, donde se estuvieron debatiendo diferentes casos de estudios, diferentes cuestiones que cada institución quería tratar. En aquel momento también se invitó a gente de fuera de la Internacional, por ejemplo, a Sabine Breit-Wieser y a John Tain a participar, porque siempre nos pareció importante convocar a otras voces que nos permitiera de alguna manera salir de nosotros mismos y de ese ensimismamiento que puede producir en muchos casos. Allí en Estambul, las intervenciones de cada institución han sido el origen de la mayoría de los casos de estudio que están en la publicación, que es, podríamos decir, el corazón de la publicación. Y también me gustaría señalar algo que no está en la publicación y que sí que se dio en ese encuentro, quizá más radical que el crear una publicación digital, que fue la posibilidad de compartir colecciones. Se habló de la posibilidad de producir una performance, una obra viva que pudiera ser compartida por las colecciones de todos los museos que integramos la Internacional. Esta idea de producción de una nueva obra, esta idea de buscar diluir esa noción de propiedad, ¿no? Como entendiendo también la performance como baja patrimonialización, ¿no? Este proyecto que ha quedado un poco en el aire, después de esta reunión llegó la pandemia y cuando nos vimos todos confinados, teletrabajando en nuestras casas, al final esta publicación fue de alguna manera lo que nos pareció lo más interesante dentro de los recursos y las posibilidades que nos ofrecía este nuevo periodo al que nos enfrentábamos, de incertidumbre y de no saber muy bien qué iba a pasar. Voy a dar paso a Joana, que nos va a explicar. Ella es la editora de la publicación, ha trabajado muy duro en que esta IPAP pueda haber ocurrido y nos va a explicar un poco la estructura y los principales hitos de la publicación. Thank you, Lola. Muchas gracias. Hemos trabajado todas muy duro en el libro. Me gustaría dar las gracias también al equipo del Reina Sofía por organizar este seminario, porque creo que tenemos muchas preguntas semejantes, muchas cosas que se cruzan, se superponen, así que quizá esto os da otro motivo para leer la publicación, plantear más preguntas, responder a algunas preguntas planteadas, tener una idea más completa de este tema de coleccionar las performances, que es muy complejo, tiene muchas capas. Tengo la sensación de que esta publicación y este seminario son un punto de partida de todo el debate. Por este motivo también quiero dar las gracias a todo el mundo que hizo aportaciones al libro, que los diseñadores gráficos de arte y todo el mundo, también la gente que dio consejos, que hizo apuntes en las diferentes direcciones para el libro, porque el libro, tal y como ha dicho Lola, es el resultado de un grupo de investigación en un silo, era una parte de un grupo internacional. El tema de cómo coleccionar la performance está en el corazón de la publicación. Otra pregunta importante es ¿por qué los museos deberían coleccionar las performances? También otra pregunta, ¿qué forma debería existir una nueva metodología? Porque esta cuestión metodológica es decisiva ahora para poner en marcha, incorporarla en nuestras prácticas comisariales. La publicación tiene 3 partes. La primera parte contiene
textos introductorios sobre el tema de coleccionar la performance contemporánea. Están escritos desde una perspectiva bastante amplia que sitúa el fenómeno de la colección de la performance en el contexto histórico en relación con la genealogía y situándolo también en la interfaz con otras disciplinas. Esto ha sido muy importante para el grupo y también es muy importante para mi propia práctica tratar de entender las metodologías que proceden de diferentes contextos. Tenemos esta perspectiva del teatro, de las artes performativas, la coreografía contemporánea, la antropología, el cine. Y este apartado del libro presenta una variedad de perspectivas, también recorriendo diferentes áreas geográficas, aunque la publicación aspira a cierta diversidad, aunque no aspira a una cartografía global de todas las prácticas de coleccionismo, más bien refleja prácticas de investigación que se han desarrollado en el marco del grupo internacional. Aquí en el apartado introductorio está, por ejemplo, mi entrevista con Bojana Kunst, que se presentó también aquí en forma de ensayo, donde hablamos del trabajo, de las diferentes economías de producir performance, nuevos tipos de institución, que creo que es un aspecto muy importante del que hablamos fantaseando con un museo de la performance. ¿Cómo sería? Teníamos también un texto hermoso de Clémentine Delis. Ella propone una visión del museo metabólico que continúa como museo metabólico, extiende un proyecto de universidad. Esto también se presentó aquí. Llama la atención sobre esta idea del potencial energético del museo, su potencial metabólico y la idea de una institución en progreso que produce nuevas taxonomías, también la idea de descolonizar los procesos. Están en un constante diálogo con los artistas y las artistas. Esto es algo muy importante. Bojana, en la entrevista que hicimos, también se refiere a la idea de las prácticas performativas implicadas en estrategias de descolonización. Hablamos un poquito de estos durante este seminario, pero es muy importante esta cuestión, porque en el proceso de conservación, el pasado, como dice Bojana, está hecho de documentos discretos, objetos, y esta metodología de separación y extracción es la metodología del poder imperial. Tenemos que recordar siempre que la performance es específica al lugar, está siempre contextualizada, a veces está conectada con comunidades o cuerpos específicos. Bojana sostiene que el museo abre, que está abierto a presentar el trabajo de las performances, también debería poder acercarse a un poco la pregunta de cómo las instituciones artísticas se enfrentan a su propia historia, en ocasiones violenta, en la parte introductoria, y también una entrevista con Larry Bott. Lola la hizo, así que puede hablar un poco al respecto de esta perspectiva que parte del punto de vista de la coreógrafa, el cuerpo como archivo, y también aporta esta idea de la contextualidad, que creo que es muy importante en el contexto de la investigación sobre performance o investigación desde la performance. En la segunda parte de la publicación tenemos monografías. Voy a explicar un poco esta idea de tener investigaciones muy específicas a partir de casos concretos. En los casos más extremos,
bueno, fue todo un tema seleccionar estos casos porque a veces hay algunas obras que es imposible de incluir en colecciones tradicionales, así que de alguna manera había que repensar qué es una obra y cómo una obra puede pasar a formar parte de una colección, formar parte del repositorio del museo. ¿Cómo puede suceder esto? Así que el objetivo de la investigación no será analizar performance en concreto, sino también preguntarse cómo es posible incorporarlas en nuestras colecciones, respetando de nuevo su contextualidad, su complejidad, la necesidad de activación, algo que con frecuencia se refiere a la cuestión del cuerpo específico como repositorio de memoria. Me gustaría enfatizar esta idea. Es muy importante que empecemos a pensar no solo en objetos y artefactos, sino también en cuerpos concretos. Tenemos que entrenarnos, formarnos e integrar esta cuestión en las colecciones. Algo que, desde luego, no es sencillo. Y, por último, aunque no menos importante, la tercera parte de la publicación es un glosario de términos. Voy a hablar de esto más tarde. Es una lista de fenómenos interesantes, términos que describen la metodología de trabajo sobre archivos, colecciones, pero también reflejan el lenguaje específico que utilizamos, porque para poder hablar de coleccionar la performance tenemos que cambiar el lenguaje, la manera en la que hablamos de las colecciones y del contenido de nuestros recursos. Tenemos también esta cesura temporal de los 90, que fue un punto de partida importante, pero en ocasiones no seguíamos esta cesura temporal de los 90. Se debe porque, bueno, es la década, finales de los 90 y principios de los 2000, se suele ver en la investigación de la performance como un periodo muy importante, donde hay una reformulación de nociones específicas. Se suele describir como un giro, Claire Bishop lo define como un giro performativo, un giro relacional por Bourdieu, un giro experimental, lo define así Dorothea Hantelmann. Groys habla explícitamente de esta idea de teatralización del espacio expositivo. Queríamos reflexionar sobre este periodo concreto. Sucedió también algo significativo a finales de los 90. Creo que Boyana también se ha referido a ello y lo debatimos en la entrevista. La llegada de la danza conceptual y la coreografía conceptual en el espacio del arte institucional. Así que es importante recordar que el desarrollo de nuevas prácticas artísticas fue una consecuencia de alguna manera natural de lo que había sucedido antes, pero este proceso se cierra a principios de los 2000 con las hibridaciones de formas, este fenómeno de la condición postmedia y la manera en que estas prácticas performativas se desarrollan y entran en el espacio expositivo. Está también el término de la performance y de la performatividad que estamos utilizando. A veces puede sonar ambiguo o multidimensional, y esto se debe a que estamos trabajando entre diferentes disciplinas y diferentes metodologías. Y esta definición tienen que permanecer abiertas, estas definiciones. En el caso de Boyana Kunst, analiza el término de la performance desde la perspectiva de la historia del arte y la genealogía de los estudios del teatro. En el caso de las artes visuales, por supuesto, sería diferente. Pero creo que es importante saber
que en el centro de nuestros estudios no está el mundo del arte, sino también el contexto donde la obra de arte es creada y las reacciones que la obra de arte genera o activa. En este contexto estamos utilizando esta idea de la performatividad, que nos ofrece la posibilidad de reinterpretar, revisitar algunos discursos. También aporta una estrategia crítica desarrollada a través de múltiples lecturas de una sola obra de arte. Y esto es muy interesante porque aporta subversión, confusión, interpretaciones no normativas de algunas obras de arte. Utilizamos estos dos términos en el libro y no utilizamos una definición cerrada, son muy abiertas. Por último, tenemos dos cuestiones importantes: por qué y cómo coleccionar la performance. ¿Por qué? Es porque coleccionar es una manera de escribir la historia. Los 90 es un periodo, y de inicios de los 2000, esta cuestión era importante porque muchas instituciones se dieron cuenta que tenían lagunas enormes en sus colecciones, que les estaban faltando todas estas producciones efímeras ligadas al arte performativo. La investigación revela este tipo de dispersión o en ocasiones incluso falta de investigación museística sistemática sobre el fenómeno del coleccionismo de performance. También muchas obras performativas que forman parte de las colecciones institucionales a veces no se califican de performance, están a la espera de nuevas descripciones, necesitan complementos, ser suplementadas por documentación adicional, necesitamos más entrevistas con artistas y testigos. Así que era importante también detectar algunas lagunas en nuestras propias políticas de colección. Y por último, había que también criticar las políticas de coleccionismo algo restrictivas dentro de nuestras propias instituciones. Con frecuencia hay una falta de apertura o dificultades para incluir algunas obras performativas en la colección por su naturaleza. Uno de los motivos por los que deberíamos coleccionar las performances es porque aportan relaciones diferentes y procesos diferentes. Los introducen en las instituciones. Coleccionar es más que transferir conocimiento. Es una estrategia para registrar la historia. La percepción común es que las prácticas excluidas de las colecciones de museo de alguna manera están condenadas a desaparecer. El coleccionismo de performance aporta estas nuevas cualidades al marco institucional. Diría que ofrece la posibilidad de transformar las instituciones y los programas situando el énfasis en las relaciones con el público y estimular algunos procesos educativos. Hay que desarrollar la imaginación, diferentes tipos de experiencia, utilizar conocimientos situados, desarrollar la empatía, poner énfasis, hacer hincapié en diferentes nociones de las instituciones. Desde mi punto de vista, esta idea de una institución que construye diferentes relaciones y que se basa en procesos, porque para mí el arte es la visión de un museo del futuro. Sabemos que el arte performativo exige un tipo de trabajo diferente, un tipo diferente de atención y de cuidado. Las obras performativas no se aíslan fácilmente de su contexto.
con frecuencia están conectadas social y políticamente a comunidades concretas, así que esta cuestión de la contextualidad y de la especificidad del lugar se hizo fundamental para esta publicación. Es interesante pensar un poco más en profundidad sobre esta cuestión. Luego tenemos este tema de la performance conectada con un cuerpo o conjunto de cuerpos concretos. Y esto vuelve mucho en las diferentes monografías. El grupo también plantea las preguntas de cómo, teniendo en cuenta todos estos factores, podemos coleccionar la performance. ¿Qué forma debería tener la nueva metodología para trabajar en la colección de las obras performativas? Creo que la conclusión de todo el libro es que no podemos desarrollar un solo protocolo estandarizado, que necesitamos colaborar e introducir públicos en el proceso. Esta es la manera de desarrollar una nueva forma de trabajo. También tenemos que tener en cuenta la noción de propiedad, una economía diferente del trabajo. Repensar las nociones de conservación y preservación. El compromiso también es un elemento muy importante de estos procesos, porque la adquisición de la obra muchas veces es el inicio del proceso. Y a veces antes de que la obra se adquiera, tenemos que ser parte de un proceso mucho más largo. Y luego la continuidad es también muy importante. Esta idea de desarrollar protocolos conectados con prácticas específicas, utilizando la historia oral, sería importante para esta nueva metodología. Por último, esta idea de sostenibilidad es crucial, decisiva, para que podamos coleccionar performance, porque tenemos que ser responsables de lo que estamos adquiriendo y de que se incorpora a nuestro marco institucional. Bueno, y me gustaría hablar un poco de los casos de estudio, que de alguna manera es el corazón de la publicación. Estos casos de estudio, de alguna manera incluirlos nos parecía que podría marcar la diferencia con otras publicaciones sobre estos temas, otros readers o compilaciones de textos más o menos teóricos sobre la idea de coleccionar performance, donde las instituciones que formamos la Internacional pudiésemos compartir con otros públicos nuestras diferentes experiencias, investigaciones, desafíos, debates internos, tanto prácticos como éticos, y querría señalar y remarcar bien esa cuestión, la ética que implica el ejercicio de coleccionar performance. Para ello, cada institución ha escogido un caso de estudio que de alguna manera ha sido una selección bastante cuidada, intentando dar un amplio espectro, son experiencias muy diferentes entre sí. Voy a dar unas pinceladas un poco sobre todas ellas. Como se ha insistido en este seminario, los museos están integrando los materiales documentales en sus colecciones con la intención de reactivar el contexto social en el que surgieron, así como sus afectos y reverberaciones. Las diapositivas que están pasando constantemente detrás de nosotras son imágenes de estos mismos casos de estudio. Varios ejemplos de esta idea de la documentación los tenemos en las investigaciones desarrolladas por el SALT y la Moderna Galleria, es decir, la investigación en torno a la digitalización de la documentación del Festival de Artes Performativas organizado por Amira Arkiviyoğlu, siento la pronunciación, en la ciudad de Assos a mediados de los años 90,
así como el proyecto en torno al Ojo Group, descrito por Igor Español. En ello se pone de manifiesto cómo, junto a la documentación conservada, tanto de registros como de otro tipo de materiales, por ejemplo, publicaciones, producciones objetuales, etc., se hace imprescindible la incorporación de la memoria de los asistentes y participantes que podemos considerar testigos. Algo presente también, aunque de otra manera, en la iniciativa del Museo de Arte Moderno de Varsovia de adquirir, bajo la figura de depósito, de la escultura en forma de palmera viva de la artista Joanna Rajkowska, concebida como una suerte de prop o elemento escénico urbano utilizado por los habitantes de la ciudad como espacio simbólico para todo tipo de expresiones y manifestaciones, y que hasta ese momento se encontraba sostenido, es decir, conservado, documentado, etcétera, de una manera muy precaria por la propia artista, debido a la enorme resonancia en la historia de la ciudad. Tal y como explica Sofie Sakartoriska, el museo asumió el desafío de preservar y proteger frente a poseer una obra que ya era parte de la historia viva de Varsovia, tanto en su dimensión de materia viva, porque es una planta, es una palmera, como en la documentación de todas estas experiencias que este elemento en la ciudad genera. Esta noción de testigos que he mencionado es crucial también en la obra de Mapa Teatro, cuyo trabajo ha sido abordado por el Museo Reina Sofía a través de diversas adquisiciones y exposiciones, centrándose esta publicación en la obra Los Incontados, un tríptico, variación de una pieza teatral, que muchos de vosotros pudisteis ver en la visita que se hizo a la colección, que fue mostrada por Rosario Peiró y Carolina Bustamante, y los que no pudisteis asistir a la visita podéis visitarla cuando queráis. En esta obra, bueno, en la obra en general de Mapa Teatro, los cuerpos que soportan la memoria de los trabajos de este colectivo, que está afincado en Bogotá, así como los cuerpos de los espectadores que las transitan en diferentes tiempos y espacios, son esos testigos. José Antonio Sánchez subraya el desafío que ha supuesto para el Museo Reina Sofía y de qué maneras puede llevarse a cabo la reactivación de una pieza fuera de su contexto, al estar tan vinculada a la violencia y el trauma del contexto histórico y social colombiano. Por tanto, las instituciones llevamos tiempo preguntándonos cómo exponer las artes vivas desde un punto de vista museológico. Los casos de estudio presentados por el MACBA ahondan en esta cuestión. Por ejemplo, Claudia Segura se preguntaba durante el proceso de concepción de la exposición sobre la obra de María Teresa Hincapié cómo mostrar solo a través de documentos el carácter ritual, ético y político de esta artista. Su estate, además, fue muy reacia a cualquier tipo de reenactment, ya que ella nunca pensó en que sus obras fueran interpretadas por otros cuerpos diferentes al propio. Sin embargo, Hincapié sí concebía la creación de un laboratorio donde se produjera una transmisión de conocimiento. Por tanto, la respuesta encontrada al final ha sido y será, porque es una exposición que está a punto de abrirse, ha sido convocar otras voces, otros artistas que dialogarán con la práctica del artista y devolverán así al espacio expositivo esos cuerpos vivos y la idea de proceso. Del mismo modo, Miriam Rubio describe cómo la exposición que el MACBA dedicó en 2020 a la performance de los años 90 en España estuvo conformada casi exclusivamente por documentación, como fotografía y vídeo. Sin embargo, para mostrar el trabajo colectivo del Circo Interior Bruto, decidieron ensayar un experimento. De nuevo, poner en marcha la idea de laboratorio, intentando ser fieles a la propia lógica desarrollada por el circo durante el tiempo que permanecieron activos, cuya metodología de trabajo estuvo basada en la investigación, el taller, el juego, lo absurdo, el humor, pero nunca en la repetición. Así se desarrolló un dispositivo de 8 meses opuesto a la muestra documental de archivo y basado en la oralidad como memoria. En ocasiones la documentación de una performance no permite distinguir el mito de la realidad, el rumor de lo que fue frente a la veracidad de lo ocurrido. En otras, simplemente, esa documentación no es más que una construcción ficcionada por las propias artistas.
Es lo que muestra Persis Beckering en su ensayo sobre el trabajo del artista Ria Paquet y sus alter egos, Madame e It, sumergiéndonos en su texto en un juego que pone en primer plano la idea de ficción y mascarada. Por otro lado, la tendencia obsesiva que tenemos en los museos de conservación de los objetos, ya sean esculturas o sean objetos escénicos, incluso aunque hayan sido concebidos para ser activados, manipulados y experimentados por el público, lo cierto es que estas obras corren el riesgo de quedar atrapadas en una especie de muerte en vida dentro de la colección del museo. Y algo así es lo que parece contarnos Chantal Klein-Muhlmann en relación a la obra Bergstacks del artista Franz Erhard Walter, que es parte de la colección del Manave. Esta pieza se adquirió en la década de los 70 tras un proceso de intensa colaboración entre el museo y el artista para entender y definir la forma en que estos objetos deben ser activados. En su texto se pueden llegar a ciertas conclusiones, como la estrecha relación que existe entre el personal del museo y el futuro de estas obras. Los diferentes directores de esa institución han tenido enfoques muy distintos que han determinado la forma en que estas obras han sido tratadas. Es decir, como meros objetos inertes que son expuestos del mismo modo que se hace con una pintura, o sin embargo sí están dispuestos a asumir el riesgo de devolverles la vida. También es crucial la implicación del personal. Todos los museos se ven afectados por esta paradoja de la conservación preventiva y la preservación del objeto, que impele a no dejar tocar ni manipular dichos objetos al público, y si se hace, pues se suelen utilizar guantes, etc. Y en este caso se desarrollaron una serie de estrategias como la creación de copias de exposición, etc. Pero lo importante aquí es un concepto que ya fue apuntado por Walter en los 70s, como es la mediación. Esa sería la clave, un equipo encargado de materializar una transferencia de conocimiento de cuerpo a cuerpo, ya que el objeto en sí no da la información, sino que se obtiene mediante el proceso. Y por último, y en relación con esto, la artista Otto von Nanga, en la entrevista para el MUCA que le realiza Lotte Bode, ella, desde su propia perspectiva y vocabulario, desarrolla varios conceptos muy interesantes, como por ejemplo el de Reading Archive, para afrontar precisamente esta idea de archivar o coleccionar las prácticas performativas. Según Otto von, para que el archivo respire a través de lo que ella denomina oxigenación, se debe hablar de evolución en contraste de preservación, que es un concepto mucho más estático que encapsula el tiempo y la acción. Esa evolución estaría determinada por la oralidad, la transmisión oral, que no se puede constreñir a una actividad manejada por la institución, sino que debe pasar a la comunidad. Y de ahí se llega a un proceso de acumulación, de suma de interacciones, una tras otra, y por tanto no estaríamos hablando de un archivo material, sino de un archivo de personas. Y un poco en la línea de Otto von podríamos hablar de las reflexiones de la Ribot, a quien entrevisto para esta publicación, y es la forma en que la danza se ha hecho presente en el museo y muy especialmente en las colecciones. Es algo que no queríamos dejar de abordar en esta publicación. La incorporación de la danza al museo ha marcado una de las claves de cómo la interdisciplinariedad ha supuesto una transformación radical dentro de nuestras instituciones. Aún son muy pocas las colecciones que han asumido la empresa de coleccionar danza, ya que estas obras, como bien ha explicado Bojana Kunst en su intervención, están regidas por toda una economía de medios muy ajenas aún a la lógica de las instituciones. No tienen nada que ver con la compra, ni la venta, ni con la conservación en realidad, sino con licencias que generan procesos de contratación de personas, organización de ensayos, entrenamientos y un largo etcétera de cuestiones. Algunas coreógrafas y bailarinas han ido transformando su práctica para adaptarse al cubo blanco, pero también el museo ha tenido que modificar sus lógicas para dar cabida a la danza y sobre todo a esos cuerpos danzantes a través de los espacios, en diálogo con las obras objetuales, pero también con los cuerpos de los visitantes que se ven interpelados, que poseen su propia carga y que también ocupan esos espacios compartidos de igual a igual.
Y esto es muy señalado de forma muy clara por la Ribot cuando ella explica su proceso de transformación en su propia práctica a principios de los años 2000, cuando desmantela el proscenio, la visión frontal del público, y comienza a realizar piezas donde la escena se aplana. Y según la Ribot, y cito, el espectador ve cosas que no puede ver desde una butaca sentada en un teatro y sobre todo se responsabiliza de lo que mira. Y esta mirada ejerce un efecto sobre la obra. Además, la Ribot plantea cuestiones como la idea de cuerpo original en relación con esta idea de repetición, de transmisión de sus piezas distinguidas a otras bailarinas que ella señala en sus protocolos con nombres y apellidos. Y quiero citar de nuevo a la Ribot. El Museo Reina Sofía es el primer y único museo que tiene una pieza distinguida, ese Liquid. Esto es excepcional porque no habrá otro. En el caso de ese Liquid sí podrían hacerlo otras personas, pero me gusta y es mejor que lo hagan las originales, cercanas a mí. Pues tiene que ver con esa noción, mi cuerpo, yo soy original. Anna Williams es original, Ruth Childs es original, y todo el que pudiera hacerlo sería original. ¿Cómo preservar lo original vivo? ¿Cómo hacer de eso archivo? ¿Qué es un archivo? ¿Para qué lo archivamos? El archivo de lo que hago son las bailarinas, los bailarines o las performeras, los figurantes, es decir, son todos los cuerpos con los que trabajo. El archivo más poderoso es el que actúa y el que queda en la memoria. Lo vivo se muere, es efímero. Entonces, ¿cómo guardar ese archivo? Es una cuestión que no está resuelta, aunque al museo le pertenezca ese Liquid y sea un propietario distinguido, la cuestión no está resuelta. La adquisición solo abre la cuestión. Y finalizamos con Joana, que nos va a explicar un poco más en profundidad el glosario, que es el cierre a la publicación. Decidimos, al final de la publicación, decidimos poner algunos términos que eran importantes para nosotros durante la investigación, explicando algunas nociones específicas. Aquí los autores analizaron los fenómenos culturales generales, pero también conceptos filosóficos, la ideología. En ocasiones eligieron términos que describían prácticas concretas, por ejemplo, el término prototipo o el kitsch anatoliano, que está conectado en particular al caso de un festival de performance en Turquía. Estas definiciones es un glosario de términos que ayuda a mapear la publicación, pero al mismo tiempo da una idea más clara de complejidad e especificidad. También creo que aporta una reflexión general sobre nuestras prácticas comisariales y cómo pueden desarrollarse nuevas formas de pensamiento en torno a las colecciones. ¿Por qué? Voy a cerrar con esto. Tenemos que entender que la performance está viva, que combina en ocasiones espacios locales o geográficamente distantes, tienen sus propias intimidad, emociones, son sensibles a la temperatura, al momento del día, pero de una manera diferente a los objetos. Hay esta pregunta de cómo los museos pueden coleccionar este tipo de obras efímeras tan sensibles y quién sería responsable de procesos tan complejos dentro de una institución como este nuevo tipo de institución puede desarrollarse a través de nuevas formas de pensamiento. Creo que este libro no solo ofrece un conjunto de directrices de cómo manejar obras vivas, sino también apunta a qué forma de institución artística deberíamos tener en el futuro.
Y creo que era importante también tener esta metarreflexión en el libro, no solo hablar de colecciones, sino también cómo podemos albergar estos cuerpos vivos y estos materiales diferentes en nuestros museos y cómo deben cambiar para que esto sea posible. Y es que, bueno, el seminario acaba aquí, cerramos con la presentación de la publicación, pero no quería dejar de compartir con todos aquellos que estáis inscritos en el seminario y no formáis parte de las instituciones de la Internacional. Las conclusiones a este seminario, el grupo se va a reunir de manera cerrada esta tarde y queremos poner en común qué conclusiones hemos sacado y queremos que sea esta reunión el punto de partida de un documento sobre las cuestiones, sobre todo éticas, de coleccionar performance, y nos gustaría que ese documento fuera público, quizá un decálogo, no sabemos muy bien qué forma terminará teniendo, y nos gustaría, si al final lo conseguimos, enviarlo al ICOM, un poco en la línea de lo que Rosario Peiró contaba al principio del seminario, viendo el viraje conservador que la nueva definición de museo ha dado el ICOM, renunciando a esta intentona anterior de abrir qué se entiende por un museo en el contexto en el que nos estamos moviendo ahora. Y bueno, ese es un poco compartir con vosotros que ese es uno de nuestros objetivos inmediatos. Gracias. Muchas gracias, Lola y Joana. También me gustaría, que se me olvide antes mencionar, que han venido al encuentro y están con nosotras el estudio Fontarte, las diseñadoras que están por aquí, aquí están, Artur y Magdalena, gracias por venir, que han desarrollado el hermoso diseño de este libro y harán también los de las otras dos publicaciones por venir. ¿Queréis hacer alguna pregunta, interpelación? En este momento así un poco ya conclusivo del seminario, que no termina ahora porque en realidad no está sucediendo, ahora mismo está sucediendo la performance de Leonor, que termina a las 8 de la tarde, así que os invitamos a encontrarnos allí en el espacio, iremos esta tarde varias veces. Y ¿no queréis hacer seguro ninguna pregunta o interpelación? Si no, bueno, pues cerraría dándoos las gracias a todas las ponentes, las artistas, las moderadoras de las mesas, a las compañeras de la Internacional que han venido. Muchas gracias a las traductoras y al equipo técnico, que hemos tenido una mañana con muchos sobresaltos, pero esperamos sobre todo al seminario, no más que sentar cátedra, ha abierto muchas cuestiones, ¿no? Muchas preguntas sobre las que se sigue trabajando, pero esperamos que haya sido un espacio fructífero para todas vosotras y seguir en el futuro dándole vueltas a esta idea de la posibilidad de coleccionar las artes vivas. Muchas gracias.